Yo me llamo Pablo, me dedico al teatro, soy actor, soy director de teatro. Este proyecto es un proyecto que básicamente busca hablar de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar. Mi caso es un caso particular porque no es un caso ni de un desaparecido ni de un hecho sucedido durante la dictadura militar, sino de un caso de una persona que fue asesinada, que es mi papá, en tiempo previo a la dictadura militar. Entender entonces que el proceso que consolida la dictadura militar es un proceso que empieza tiempo atrás, que no es algo que se da el 24 de marzo del 76 en adelante, sino que es un proceso que empieza desde tiempo atrás, podríamos decir incluso que desde los años 60, ¿no? Mi familia es una familia judía, inmigrante a la Argentina, de Rusia, de Polonia, de Rumania, fundamentalmente a principios del siglo XX, en los años 10. Llega esa familia a la Argentina y se establece en distintos lugares de la Argentina. El caso de mi familia es una familia muy particular porque es una familia donde la medicina formaba parte del quehacer desde mucho tiempo atrás. Mis bisabuelos ya eran médicos. Mis padres entonces nacen en La Plata y se crían en La Plata. La Plata, como ustedes saben, es una ciudad chiquitita, por un lado. ¿Conocen La Plata? ¿Han estado en La Plata? No. Mi papá se forma en la Universidad de La Plata como médico, mi mamá se forma en la Universidad de La Plata como psicóloga. En los años 60, principio de los 70. La ciudad de La Plata es una ciudad muy chica y con una comunidad judía muy activa, por un lado, y una comunidad intelectual y estudiantil muy potente. Y la comunidad judía era una comunidad chiquita y muy conocida. Una ciudad de 500.000 habitantes, todo el mundo se conoce. A partir de los años 70 se empieza entonces, sobre todo en sectores de la izquierda argentina, vinculada por un lado al peronismo y por otro lado vinculado a una izquierda más tradicional. Mis padres ambos forman parte de ese principio, de esta idea de que el mundo merece la pena ser vivido desde un lugar mucho más justo, mucho más equitativo, ¿sí? Mucho más humano, de alguna manera, que lo que se viene dando hasta ese momento. ¿Quiénes son la AAA? Son básicamente delincuentes comunes, como les decía, policías, soldados, que se dedican a hacer acciones mercenarias, a ser pagados por llevar adelante crímenes de todo tipo. ¿Sí? La Plata es una ciudad que fue particularmente barrida por la AAA. La Plata, Rosario, Córdoba, son los tres principales centros en donde la AAA actúa, y Mar del Plata. ¿Sí? ¿Por qué justo esos lugares? ¿Perdón? ¿Por qué justo esos lugares? Porque eran lugares donde había una población universitaria muy importante, digamos, Rosario es una ciudad universitaria, sí, de producción intelectual y de producción obrera, digamos. Ustedes saben que Santa Fe es una provincia fabril muy importante, buena parte de la producción industrial de la Argentina se da ahí, por lo tanto, gran labor sindical, ¿no? Y una enorme labor estudiantil, ¿sí? A partir del 74, estos grupos de tareas entonces empiezan a liquidar a todos los líderes opositores que se oponen en ese momento a lo que era la política del peronismo fascista. Sean opositores desde el propio peronismo o sean opositores desde otros grupos políticos. En el caso de mi papá es un médico pediatra, ¿sí? Él en ese momento, a sus 20 y pocos años, 28 años, era jefe de residentes del Hospital de Niños en La Plata. El Hospital de Niños es un hospital universitario, ¿sí? Y que básicamente, como buen hospital público, trabaja por la salud de los chicos, ¿sí? Un hospital público que estaba muy empobrecido, en donde no había condiciones de salud mínimas, no había gasa, donde no había vendas, donde no se podía operar, donde la situación era muy compleja, ¿sí? Y él en ese momento se encargaba de dirigir a lo que eran los residentes en ese momento, ¿sí? Una persona muy conocida dentro de la comunidad judía, una persona conocida dentro de la ciudad de La Plata, ¿sí? Con mucho trabajo social. Y que entonces, bueno, en el año 75, cuando todavía no estaba del todo instalada, como les digo, la represión, las víctimas que la AAA eligió eran víctimas que tenían la capacidad de crear un terror alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que elegían gente que representara un sector social que en el hecho de tener víctimas se iba a inquietar, se iba a atemorizar y se iba a asustar. Digamos, no era lo mismo
hasta ese momento lo que se venía dando era básicamente enfrentamientos muy marginales. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de aquel que moría era alguien vinculado a sectores muy pobres, a sectores muy marginales, a sectores que no formaban parte, digamos, del mapa de la ciudad de La Plata, ¿sí? El caso de mi papá era distinto. Médico, intelectual, perteneciente a una familia de una clase media, como podría ser la familia de cualquiera de ustedes en Buenos Aires hoy, ¿sí? De una familia conocida y de una familia que tenía una vida muy activa en la ciudad de La Plata. El hecho de matarlo a él implicaba generar terror en todo un sector médico comprometido, un sector estudiantil, un sector de la izquierda no peronista, ¿sí? Y obviamente en la comunidad judía. Digamos, el hecho de que él fuese judío es un dato no menor en el hecho de haber sido asesinado. La madrugada del 10 de abril de 1975, un comando de la CNU y de la AAA, la CNU era la Coordinadora Nacional Universitaria, que era un grupo de la AAA que actuaba en las universidades. Llegan a la casa de mi familia, ¿sí? Donde mi papá trabajaba y donde mi papá vivía con nosotros. Yo era un bebé de muy pocos meses, de 11 meses. Estábamos mi mamá, mi papá y yo. Mi papá, después de una reunión sindical, se va a dormir, es cerca de la medianoche, 1 de la mañana, y dos torinos y un falcon cortan las calles del entorno de mi casa, y en torno a 12 o 14 hombres armados entran a la casa rompiendo la puerta, violentando el domicilio con hachas, con fusiles, con pistolas, ¿sí? Básicamente lo que intentan hacer es desaparecerlo a mi papá, es decir, como les venía diciendo, llevárselo hasta algún descampado para poderlo asesinar y después mostrar el cuerpo. Lo que les quería decir era esto, ¿Por qué se lo llevan a un descampado para después mostrarlo? El procedimiento que tenían hasta ese momento los grupos de tareas, a diferencia de lo que pasó después, en el 76, lo que les decía es, el 76 básicamente implicó que empezaran a activar el ejército, otros cuerpos de represión, la armada, ¿sí? La aeronáutica, en colaboración. El terrorismo se vuelve realmente un terrorismo de Estado y mucho más general. Se dan cuenta de que la figura del desaparecido, que hasta ese momento no existía, digamos, pocas veces ha habido tanta perversión en un sistema de represión como en el hecho de sustraerle el cuerpo a una familia, en el hecho de hacer que ese cuerpo no vuelva a aparecer nunca más, que una familia no solamente tenga un deudo, sino que básicamente tenga una situación donde el cuerpo de esa persona no existe más, no se presenta. Piensen que es un daño que trabaja no solamente en la muerte de esta persona o en la desaparición de esta persona, sino en la imposibilidad, y ustedes lo saben religiosamente, de enterrar, de dar una sepultura a alguien o de poder convivir con el cuerpo de una de nuestras personas amadas. Pero esto implicaba, como les digo, toda una logística y toda una infraestructura, ¿sí? Hasta el 76, la política era exactamente la contraria. El cuerpo no se desaparecía, sino que se exhibía, se mostraba. ¿Se entregaba después o no? Se plantaba en un lugar, entonces lo que ellos hacían era llevarlo hasta un lugar, lo asesinaban y después había 2 o 3 lugares en los cuales esos cuerpos eran dejados. Con lo cual todo el mundo sabía que era una víctima de la AAA. ¿Sí? Mi papá era médico pediatra y no solo eso, sino que era jugador de rugby. Él jugaba al rugby en el Club Universitario de La Plata, con lo cual era un hombre joven y deportista, con mucha fuerza. Cuando a él lo intentan desaparecer, ¿sí?, 7 u 8 hombres armados dentro de casa, además de que algunos hombres estaban en el techo, otros hombres estaban cortando las calles, le dicen: vos tenés que venir con nosotros porque tenemos una persona en el auto, un detenido, nosotros te vamos a llevar a que reconozcas a este detenido. Y él con total claridad les dice: ustedes me van a matar, yo sé que ustedes me quieren matar, yo no voy a dejar este lugar, esta es mi casa. Estábamos mi mamá, yo y él, solos, ¿no? La chica que ayudaba en la casa y nadie más. Con lo cual lo que se produce en un principio es toda una situación en donde ellos revisan la casa, ¿sí?, buscando en principio medicamentos. Lo que ellos dicen es: esto es un hospital clandestino, ustedes acá curan gente. Y él les dice: soy médico y estos son medicamentos que corresponden a mi tarea profesional. Y también revisando las bibliotecas dicen: esto es literatura marxista y esto es literatura comunista, lo cual mi mamá dice: soy profesora de la universidad y esto les puedo mostrar, es parte del programa de estudios de la carrera, está en el programa de la universidad, no es ninguna literatura ni ilegal ni no permitida. Sigue durante un rato la discusión
ellos con lujo de violencia empiezan a golpearlo a mi papá, que se defiende. Para ese momento era muy poco común, digamos, que un hombre desarmado resistiese a una patota armada hasta los dientes, a 7, 8, 10 hombres armados, ¿no?, en una política de guerra, y un hombre desarmado que decía: ustedes se callan la boca porque mi hijo está durmiendo. Y cuenta mi madre que de repente 10 tipos, ¿no?, 10 mercenarios armados hasta los dientes guardan silencio porque un hombre con un momento de dignidad les dice: ustedes se callan la boca. ¿Sí? Siguen entonces intentando que él se vaya y él se resiste, hasta que en un momento intentan llevárselo por la fuerza, digamos, ya muy golpeado. Y cuenta mi mamá que en ese momento había un pasillo en la casa y que él abre las piernas mientras lo están intentando arrastrar y que se agarra, digamos, con las piernas a esas paredes, y que entre esos 6 hombres, pienso yo, muertos de miedo, porque piensen ustedes cuánto miedo tiene uno que tener para estar armado hasta los dientes de la forma en la que lo hacían estos tipos y actuar en bandas de ese número contra un hombre desarmado, ¿sí? Y entre esos tipos no lo pudieron mover, no lo pudieron sacar de la casa. Con lo cual, quien comandaba en ese momento la operación lo pone contra la pared, ¿sí?, y lo vuelven a golpear muy violentamente. La ponen a mi mamá al lado y le dicen a él: despedite de ella porque no la vas a ver nunca más. Y cuenta mi mamá que ese fue el último momento en el que se vieron, y que cuando se vieron, él la mira y le sonríe con la dulzura de siempre, sabiendo lo que viene y sabiendo el resultado de lo que sigue. Y que sin embargo tiene esa dulzura de poderse despedir con todo el amor que le tuvo siempre, antes de que él diga: quien comanda la operación, asesínenlo acá. Y este grupo abre fuego contra él y lo matan de 80 balazos. ¿Dentro de tu casa? Dentro de mi casa. Delante de nosotros. Estaba yo ahí, estaba mi mamá ahí. Vuelvo a esta idea del miedo, y piensen que a un hombre se lo mata con una bala. Piensen qué pasa, que en un grupo de hombres tienen que haber 80 balas para destruir un cuerpo, para desfigurar un cuerpo humano, ¿sí? ¿En nombre de qué? ¿Sí? ¿Cuánto susto hay en este grupo que tiene que actuar así, con semejante alevosía? ¿Sí? Poco tiempo después se van, y antes de irse, uno de los miembros de la patota le pregunta a quien comandaba la operación, que hoy sabemos quién es, que hoy está siendo juzgado, tipo que se llama el Indio Castillo, le pregunta al Indio Castillo: ¿y con ella qué hacemos? Y el indio dice a ella: déjenla vivir, que así le va a doler tanto más. Y así lo va a contar. Y acá estamos, contando la historia, como una forma de no darles la razón, justamente, como una forma de entender que contar no solamente es perpetuar un veneno, no solamente es ayudar a esta gente a instalar un terror, sino todo lo contrario, sino encontrar formas de que hoy, a 40 años de crímenes como este, que siguen hoy impunes, que siguen hoy sin haber sido llevados a la justicia de manera efectiva y legal, que siguen hoy con asesinos sueltos en la calle, ¿sí? Que podamos encontrarnos en un espacio como este, que podamos pensar juntos en qué implica una sociedad asesinando a sus propios miembros, a sus propios jóvenes, a una generación entera. Ustedes saben que poco tiempo después la Argentina perdió en torno a 30.000 desaparecidos, 10.000 asesinados, más de 1 millón de personas que se fueron al exilio, gente que sufrió la tortura, y que son crímenes que no solamente golpearon a esa generación, que en el hecho de que haya 30.000 desaparecidos hay sobre todo toda una serie de generaciones que sufren ese dolor. Les podría decir que la generación de mis abuelos, los padres de mi papá, algo se acabó, algo se cortó. Les podría decir que obviamente en la generación de mis padres, que son seguramente un poco más grandes que los padres de ustedes, pero no mucho más. Y les puedo decir que en la generación mía también, digamos que nosotros somos víctimas directas, ¿sí?, de una represión que obviamente llega a nosotros.
pero no llega a nosotros de la misma manera. Somos gente que no eligió de la misma forma que ellos actuar de la forma que actuaron, pero que sin embargo vivimos de manera muy directa eso. Yo soy huérfano, consecuencia de decisiones que tomaron mis padres, decisiones de las cuales no solo no me avergüenzo, decisiones de las cuales estoy muy orgulloso. Y decisiones que hoy defiendo entendiendo que el mundo ha cambiado también. Poco tiempo después nosotros nos fuimos a México exiliados. Sí, ya la vida en Argentina obviamente para nosotros no tenía ninguna posibilidad de ser. Mi mamá corría riesgo de vida, en cualquier momento eso podía darse contra ella también. Tan es así que un poco rato después de la muerte de mi padre suena el teléfono en la casa y ella atiende y es una voz de mujer que le dice: si vos pensás, hijo de puta, que te salvaste, a vos también te vamos a hacer jabón. No hace falta leer entre líneas, es muy claro. Ustedes saben, digamos, que hacer jabón es una de las políticas de la Shoah en relación con todas las colectividades, la judía principalmente, que fue llevada a las cámaras de gas. Con lo cual, el contenido antisemita de la represión en la Argentina es evidente, es sabido por todo el mundo, ¿no? Poco tiempo después nos vamos entonces al exilio, nosotros, mis abuelos, los padres de mi papá, toda mi familia paterna se fue al exilio. Y yo me crié en el exilio como uno de los argenmex, así llamados argenmex, es decir, argentinos residentes en México. Con el paso del tiempo, nosotros no podíamos volver a la Argentina, no podíamos venir a la Argentina. Fue recién en el 83, con la elección de Alfonsín, con la vuelta de la democracia, que la gente que había sido desterrada por la represión pudo empezar a volver. Buena parte del exilio que se dio en México, que se dio en Israel, que se dio en España, que se dio en Suecia, que se dio en Francia, pudo empezar a volver a partir del 84 fundamentalmente, ¿sí? La decisión de mi mamá fue permanecer en México, no tenía sentido para ella volver acá, digamos. Ya algo de nuestra vida en la Argentina se había muerto también, con lo cual ella decidió no volver nunca más a la Argentina. Si bien vino algunas veces de visita, a visitar a su familia, ella decidió no volver más. Yo me crié en México, crecí en México, me formé como actor en México, empecé a trabajar allá y después, con el tiempo, empecé a viajar por mi trabajo. Un pensador y filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre decía: somos lo que hacemos con aquello que han hecho de nosotros. El problema no es qué han hecho de nosotros, es qué hacemos con eso. Es cómo a partir de una historia personal logramos convertirnos en otra cosa. Teniendo en cuenta que esa historia son las raíces, son las simientes desde las cuales podemos construir, pero entendiendo que al mismo tiempo ese no es nuestro destino, que es lo que nosotros hacemos con esa historia. Y que entonces ese dolor, ¿sí?, también es un dolor que se puede descomprimir. En mi caso personal, gracias al arte, gracias a ser payaso, gracias a ser actor, gracias a contar historias. Y que así como el Indio Castillo dijo: déjenlos porque van a contar lo que viven, yo le digo al Indio Castillo: efectivamente, vamos a contar lo que vivimos. Pero la posibilidad es contarlo desde otro lugar, es transformar eso en algo que pueda generar más preguntas, que pueda generar más posibilidades de honrar la vida, que pueda generar diques de alguna forma, filtros que nos permitan que el horror vaya al lugar a donde tiene que estar, que es el lugar de la memoria y que es el lugar del nunca más y que es el lugar de evitar con todos los recursos que nosotros tenemos que historias así se repitan y que sirvan como ejemplo para que a ustedes no les toque lamentar un nuevo estado dictatorial, una nueva Shoah, una nueva represión, una nueva pena por pensar lo que piensan, por creer lo que creen, por ser diferentes o por ser iguales a quien quieran ser. Eso.